El siguiente mensaje fue predicado en la iglesia Corán Deo. Para más información, vaya a la página de internet www.iglesiacorandeo.org. Eclesiastés capítulo 2, comenzando en el verso 12. Y el Señor dice: después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad. Porque, ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad, como la luz a las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Entonces dije yo en mi corazón: como sucederá al necio, me sucederá también a mí. ¿Para qué, pues, he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad. Porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado, y también morirá el sabio como el necio. Aborrecí, por tanto, la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Asimismo, aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio el que enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Esto también es vanidad. Volvió por tanto a desesperarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud, y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello. También esto es vanidad y mal grande. Porque, ¿qué tiene el hombre que todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Porque ¿quién comerá? ¿Y quién se cuidará mejor que yo? Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Oh bendito Dios, lo que no tenemos, provéenos. Lo que no sabemos, enséñanos. Lo que no somos, transfórmanos. Pero que seas tú, oh Dios, y solo tú el que recibe la gloria y el honor. En Jesús te lo pido. Amén. Mi mamá solía hablar típicamente, no con palabras originales. Tener una conversación con mi mamá era algo bien corto. A veces cuando yo la llamo en el teléfono, mi conversación dura 2 minutos. Mami, ¿cómo está? Y ella dice, bien. Y ahí terminó la conversación. Y uno trata de hacer conversación con ella y las conversaciones son bien cortitas. Pero una cosa que ella hace, que ella se comunica a través de expresiones comunes de la cultura, a través de refranes. Mi mamá, si te quiere decir algo, ella te diría algo como: el que no sigue consejo, no llega viejo. Con eso te lo decía todo. Ella venía y te decía: dime con quién andas. Eso es como ella hablaba. Y ella a veces venía y te decía: nadie aprende por cabeza ajena. Esa era de la forma en que mi mamá se comunicaba a través de esos años en que yo viví, me crié con ella. Ahora, cuando yo vengo al libro de Eclesiastés,
A mí me parece como si aquí Salomón estuviese tratando de decirnos, escucha, detente, aprende de mí, aprende de cabeza ajena, para que vivas sabiamente. Parece como si Salomón estuviese tratando de usar un tipo de refrán para que nosotros nos detengamos y tomemos cautela de lo que él está diciendo aquí. Ahora, para nosotros poder aquí predicar estos capítulos, por ejemplo el capítulo 1 y 2, tenemos que dividirlo en pedazos que sean manejables. Pero verdaderamente cuando miramos el capítulo 1 y capítulo 2, traen un mensaje. Esos dos capítulos traen básicamente una línea de pensamiento. Y esa línea de pensamiento se ve en la pregunta del verso 3 del capítulo 1 y la contestación del verso 11 del capítulo 2. Salomón pregunta en el verso 3 del capítulo 1, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Esa es la pregunta que guía estos dos capítulos. Eso es lo que él se está preguntando, ¿qué provecho? ¿De qué vale todo el trabajo, todo el afán que yo le doy aquí a la vida cotidiana? Y él contesta esa pregunta en el verso 11 del capítulo 2. Él dice, miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, y contestando su pregunta, y sin provecho debajo del sol. Esos dos versos básicamente nos dan la pregunta y la contestación de estos dos capítulos. Y Salomón justifica su posición porque él ha indagado, él ya ha analizado y él ha argumentado que nada tiene provecho. Él ha argumentado que nuestro impacto en la vida es muy pequeño y que no hay nada nuevo debajo del sol. Eso él ha dicho. Él dice que nosotros no podemos comprender todo totalmente y eventualmente tú y yo pasaremos al olvido. No habrá memoria de nosotros. Tras su búsqueda, Salomón queda desilusionado porque él encuentra que todo lo que él buscó era que vanidad. Su trabajo era vanidad, su conocimiento era vanidad, su deleite por su prosperidad y la búsqueda de prosperidad resultó en ser vanidad, sus placeres resultó en ser vanidad. Eso es lo que él dice, todo esto está vacío. Por tanto, llegó a la conclusión que todo era sin provecho debajo del sol. Ahora, en esta tercera parte, para terminar el capítulo, nosotros siguiendo esa línea de pensamiento de Salomón, nos tenemos que preguntar cuál fue la razón, en adición de examinar estas cosas independientemente, cuál fue la razón primordial y global por la cual él llegó a esa conclusión. ¿Por qué él es tan negativo? ¿Por qué él es tan pesimista? ¿Por qué Salomón ha mirado aquí todo lo que han hecho y lo disfrutó por un tiempo, pero eventualmente llegó a la conclusión que era aflicción de espíritu? ¿Por qué Salomón llega a esa conclusión? La contestación se encuentra en el verso 16. Salomón concluye que todo es vanidad porque eventualmente todos vamos a morir. Mira lo que dice el verso 16. Porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado, y también morirá el sabio como el necio. He ahí el problema. He ahí donde Salomón dice, espérate, al final de cuentas, por más que me afane, por más que me empeñe, por más que trabaje, por más que yo sepa, por más que disfrute, ¿sabes qué? Voy a morir tanto como el que está al lado mío que no disfrutó de nada. La muerte, iglesia, es el gran neutralizador. El rico y el pobre van a morir. El enfermo y el saludable van a morir. El doctor y su paciente van a morir. El rico y el pobre van a morir. El religioso y el impío van a morir. Esa es la verdad de la vida. Y aquí a lo que Salomón viene y él llega a esta conclusión que lo lleva entonces a decir, pero entonces todo es vanidad.
Tenemos que reconocer que la carne morirá, iglesia. La carne va a morir. Por causa del pecado, la carne es una realidad que nadie se puede escapar. Acuérdate que Génesis 1 nos enseña que Dios lo que dice se hace. Y en Génesis 2 el Señor le dijo a Adán, come de todo, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, de ese no tocarás, porque el día que comas de él, ¿sabes qué? Ciertamente morirás. Y todos los que descendemos de Adán, por cuanto hemos pecado como Adán, entonces también nosotros morimos. Esa es la verdad y esa es la realidad de la vida. Ahora, eso no implica que nosotros vamos a vivir nuestra vida entonces sin conciencia, vivirla como quiera, porque el Señor nos dio a nosotros que una cabeza para pensar, el Señor nos dio a nosotros manos para obrar, el Señor nos dio un corazón para sentir, el Señor nos dio sus mandamientos para que los obedezcamos. Por lo tanto, no vamos a sencillamente vivir neciamente como Él aquí está hablando. Por eso Él dice en el verso 13, y he visto que la sabiduría sobrepasa la necedad. Es mejor ser sabio que ser necio. Como la luz a las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Por lo tanto, la realidad de que vamos a morir no quiere decir que entonces vamos a vivir de cualquier manera, vamos a vivir neciamente, vamos a vivir descuidadamente. No, eso no es lo que dice Salomón. Pero es lo que dice que a final de cuentas el hombre tiene un problema bien grande, tiene un problema insuperable. Y ese es que vamos a morir. Esa es la realidad. La realidad de la muerte, que entonces nos tiene que decir que esta vida no puede ser nuestro todo. Lo que Salomón te está diciendo entonces es que ya que todos vamos a morir y vamos a pasar de esta vida no puede ser el centro de nuestro enfoque. Esto no puede ser sencillamente lo que controla nuestro pensar, nuestro actuar y todo lo que nosotros somos. Porque si lo es, entonces en tu vida todo será vanidad. Entonces en tu vida todo va a ser aflicción de espíritu. Entonces en tu vida todo va a funcionar sin ningún significado y propósito. Y entonces tú vas a vivir desilusionado como Salomón. Mira lo que dice el verso 15. Entonces dije yo en mi corazón, como sucederá al necio, me sucederá también a mí. ¿Para qué pues? He trabajado hasta ahora por hacerme más sabios. Y dije en mi corazón que también esto era vanidad. Mira lo que dice en el verso 17. Mira la conclusión entonces. Cuando tú te enfocas en la vida y te enfocas en lo que aquí sucede y lo que sucede aquí, lo que tú tienes, lo que tú haces, el título que tú tienes se convierte en tu todo, entonces tú llegas a la conclusión como Salomón en el verso 17, aborrecí. Por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa. Esa va a ser la conclusión de aquel que se enfoca en esta vida. Ahora, yo me imagino a Salomón, iglesia, allá en el balcón de su palacio. Yo me imagino él mirando a sus preciosos y grandes jardines. Yo me imagino que él está allá mirando a sus piscinas, mirando sus edificios, mirando su gran imperio. Yo imagino a Salomón, aquel que por un tiempo disfrutó de tantos logros, que había hecho el gran templo a Jehová, aquel que alcanzó gran educación, mirando a su imperio, pero de cantazo cuando le llega verdaderamente su mente queda decepcionado, reconociendo que tanto él como el necio van a morir. Imagínate a él parado allá en el balcón de su palacio, mirando al mendigo en la calle y diciendo, pues es que yo no soy mejor que ese, porque tanto ese como yo voy a morir. Es interesante porque en nuestra vida, aquí en el lugar donde Dios nos puso, aquí en nuestra comunidad, en nuestra ciudad, en nuestras familias, en nuestra iglesia, nosotros conocemos mucha gente que no son felices y que viven vacíos. Y piensan tal vez que con más dinero van a ser felices. Y piensan que tal vez con más educación van a ser felices.
Tal vez con una esposa más joven, con menos arruga, con una mejor figura, un esposo más fuerte, con un mejor six-pack. Tal vez eso me va a hacer feliz, por lo tanto dejo uno y me voy con el otro. Pero ¿sabes qué, iglesia? No hay nada en esta vida que pueda satisfacer tu corazón. Porque tu corazón ha sido reservado con un propósito. Y es estar unido al corazón de Cristo. Y fuera de esa unión entre tu corazón y el corazón de Cristo, nunca va a haber significado en tu vida. Interesante, esa fue la tragedia de Alejandro el Grande, ¿verdad? Aquel gran conquistador griego que conquistó todas las naciones y todo el imperio en ese tiempo del mundo conocido. Y a los 33 años comenzó a llorar porque ya no tenía nada más que conquistar. Ese gran emperador, ese gran general de su ejército llega al punto donde dice, pero espérate, ya no hay nada más para mí. Ya no hay nada más para mí. Y de hecho, esa actitud fue lo que lo llevó a la derrota, porque comenzó entonces a tener conflictos en su propio ejército y fueron sus soldados y sus generales los que lo envenenaron. ¿Por qué? Porque al haber conquistado el imperio, haber conquistado todo el mundo conocido, no le llenó el corazón. Yo quiero que tú tengas en mente, iglesia, que la muerte no da segundos chances. La muerte no da segundos chances. ¿Sabes lo que te dice la Biblia en el libro de Hebreos? Te dice que está indicado, está determinado, establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. No hay segundo chance. Esa cuestión de la reencarnación, de que si te portaste bien vas a venir tal vez en una forma más gloriosa, más maravillosa. Tal vez yo venga y sea más alto, con más músculo, con el six-pack, bien saludable. Eso no existe. Este es el Juan López que Dios hizo y este es el que el Señor va a juzgar. Y lo mismo sucede contigo. No hay segundo chance. Por tanto, vive tu vida, iglesia, para que en ese día de tu muerte, y esto lo compartía yo con alguien esta semana, para que en ese día cuando tú estés en tu cama, en tu agonía, tú puedas mirar atrás a tu vida y tú puedas decir, viví bien, porque hice la voluntad de Dios. Amén. Para que tú puedas mirar atrás y tú digas, viví bien porque me enfoqué en lo eterno y no en lo temporal. Para que tú puedas mirar atrás y puedas decir, viví bien porque puedo enfrentar a Dios en el día de juicio con confianza, con esperanza, porque estoy tomado de la mano de Jesús. Eso, iglesia, es como nosotros tenemos que vivir. Pensando en ese día y qué entonces va a estar en nuestra mente y en nuestro corazón en ese día. Por lo tanto, Salomón llega a esa conclusión. Es vanidad, es aflicción de espíritu. ¿Sabe por qué? Porque tanto el necio como yo vamos a morir. Ahora, la muerte entonces afirma que todo es vanidad. ¿Sabes por qué? Salomón te dice otra segunda razón. Porque tú no te puedes llevar absolutamente nada. Absolutamente nada. Mira lo que dice el verso 18. Asimismo, aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. A otro que venga después que yo. Otro que no lo trabajó, otro que no lo sudó, otro que no pasó el dolor de espalda. Salomón dice, pero espérate, es malo que voy a morir, pero mira que hay otra cosa también tan mala. Que todo lo que yo me empeñé, ¿sabes qué? Nada de eso me puedo llevar. Él sabe que cuando él muera, ¿sabes qué? Tiene que dejarlo todo atrás. Todo atrás. Y por eso es que él entonces vive, ¿qué? Él vive verdaderamente en ese conflicto en su corazón. Y mira lo que dice el verso 19. Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que me ocupé debajo del sol mi sabiduría. O sea que tú no tienes ni siquiera, no puedes tener la certeza del que lo va a coger, el que se lo va a disfrutar va a ser alguien sabio, ¿no? Puede ser el bruto más grande del mundo.
Y ese es el que lo va a tener. Puede ser el vago más grande que exista, y ese es el que va a recibir el fruto de tu trabajo. Por lo tanto, hay un problema ahí. Salomón dice, espérate, esta cuestión no me gusta. Por eso es que todo es vanidad. Por eso es que todo le causa a él ¿qué? Ese conflicto espiritual. ¿Cuál fue el resultado? Mira lo que dice el verso 20. Él llegó a ¿qué? A la desesperación. Volvió por tanto a desesperanzarme mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané. Ahora está desesperado. Él está verdaderamente afligido. Porque va a morir. No se va a llevar absolutamente nada. Y él no sabe quién se lo va a gozar. Y hay un gran problema, iglesia. En el verso 21 él declara de que hacer trabajo, hay que hacer trabajo con sabiduría, con ciencia, con rectitud. Que eso sería una tragedia porque se lo va a dejar a uno que nunca lo trabajó. O sea, que tú puedes hacer las cosas bien, pero ¿a quién se lo va a dejar? No sabe. Después viene en el verso 23, dice que de noche su corazón ni reposa. Él tiene ansiedad, él tiene estrés, él tiene preocupaciones. Y te digo, no hay persona más preocupada que el que tiene dinero. No hay persona más preocupada que tiene dinero, porque tiene que preocuparse de cómo protegerlo, pero cómo lo va a gastar, cómo va a pagar menos taxes, porque el gobierno lo va a partir en dos cantos. O sea que no hay persona que pierda más sueño que el que tiene. Y así está él aquí, en esta condición. Él pensaría, ¿y qué decisiones va a tomar esa gente que yo les voy a dar todo esto que van a heredar? ¿Y qué van a hacer ellos con esto? ¿Cómo ellos van a manejar las cosas? ¿Qué tipo de errores van a cometer que ya yo cometí, pero aprendí de ellos? ¿Sabes qué? Y él no tiene ningún control en absoluto. Es interesante que cuando tú miras entonces la historia de Israel, Salomón tenía razón. Él tenía ese conflicto porque no sabía quién era que iba a heredar aquí todo el imperio, todas las ganancias, todas las riquezas. Interesante que él le deja el reino a su hijo Roboam, quien lo manejó muy mal desde el principio, al punto de que las tribus del norte dicen, no, ese no va a ser nuestro rey, nosotros vamos a poner nuestro propio rey. Y ponen a Jeroboam como rey, y ahí ese gran imperio de Salomón se divide en dos. Y se pierde tanto ese imperio y es tan mal manejado que el Señor pasa juicio sobre ambos, eventualmente. Asiria por un lado y Babilonia por el otro. Vienen y traen castigo. Interesante que los egipcios en la antigüedad hacían ¿qué? Ellos cogían y tomaban todas sus pertenencias, sus riquezas y eran enterrados con ellas, ¿verdad? Eran momificados, ¿verdad? Para que el cuerpo se persevere, porque ellos pensaban que venía un tiempo dado donde se iban a levantar de esa tumba, iban a poder vivir nuevamente vidas en el mismo prestigio, en la misma riqueza, si lo tenían todo. De hecho, yo estaba leyendo que había muchos de poder que cuando sabían que ya la muerte se aproximaba, mandaban a matar a sus esposas y a sus siervos para que fuesen enterrados donde ellos iban a ser enterrados, para que cuando se levantasen tuviesen la esposa, los esclavos, las riquezas y pudiesen seguir viviendo. ¿Sabe la tragedia de eso? Que ahora nosotros, tantos miles de años después, somos los que estamos abriendo esos sarcófagos y descubriendo que son los museos, los arqueólogos o los gobiernos que se están disfrutando de esas riquezas y no ellos. Ellos siguen muertos. Ellos siguen vendados. Ellos siguen en esos sarcófagos. ¿Sabes qué? Y todo eso que ellos trataron de guardar, de nada les sirvió. De nada les sirvió. ¿Sabes qué? Nuestro Señor Jesucristo le quiso enseñar esto claramente a sus discípulos y a nosotros, por extensión. La lectura que leyó la hermana Sandy hoy, ¿qué fue lo que dijo? Un hombre rico, ¿verdad? Que tenía muchísimo y él dice, no, pero espérate, ya mis graneros están llenos. Déjame tumbar esto, hacer uno más grande y déjame amontonar un poquito más. Entonces después voy a disfrutar yo y voy a descansar. ¿Y qué fue lo que dijo el Señor? ¿Qué fue lo que dijo el Señor? Necio. Esta noche, hoy mismo, no me voy a tardar más, hoy, vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, mira lo que dice, igual que Salomón,
¿de quién será? ¿Quién se lo va a gozar? ¿Quién va a terminar disfrutándolo? No vas a ser tú. Esa es la contestación. No vas a ser tú. Ahora hay algo que tú tienes que notar en ese pasaje de Lucas 12. Y es que el Señor termina ese pasaje con una expresión bien importante. Dice el verso 21. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Escúchate eso. Así es para el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿Sabes lo que Jesús te está diciendo? Si tu enfoque es la riqueza, si tu enfoque es este mundo, si tu enfoque es todo aquello que tú te crees que tú puedes tener, dominar y controlar, tienes un problema. Porque tú estás supuesto a ser rico para con Dios. Porque tú estás supuesto a ser rico viviendo con el Espíritu, por el Espíritu y a través del Espíritu para enriquecer el reino de Dios. Por lo tanto, estamos supuestos a ser ricos, ¿cómo? Para con Dios. Para con Dios. Ahora, mirando esto, iglesia, Salomón dice, todo es vanidad, aflicción de espíritu, porque primero voy a morir. Y segundo, no me voy a llevar nada y yo no sé ni quién se va a gozar lo que yo trabaje. Entonces nos tenemos que preguntar, ¿cómo entonces debemos vivir nuestra vida? Reconociendo esas dos cosas. Que vamos a morir, tú y yo vamos a morir. Mi esposa, mi hija, mi hijo, mi mamá, todos van a morir. Aunque, al menos que el Señor venga antes de eso. Pero si Él decide que no, vamos a morir. ¿Cómo entonces nosotros vivimos nuestra vida? Sabiendo que nada de lo que tenemos nos lo podemos llevar. Pues Salomón aquí viene y nos da la contestación, comenzando en el verso 24. Primero es viviendo agradecido, reconociendo que lo que tenemos es un regalo de Dios. Vive agradecido, reconociendo que lo que tú tienes es regalo de Dios. Verso 24 te dice, no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Si el punto aquí no es la glotonería ni es la borrachera, eso no es lo que le está diciendo. El punto que Salomón hace aquí es que nosotros tenemos lo que Dios nos ha dado y tenemos permiso de parte de Dios disfrutando lo que Él nos ha dado. Tú no tienes que vivir verdaderamente en tristeza porque el Señor te ha dado una casa buena, un carro bueno, te ha dado beneficios, te ha dado bendiciones. Tú no tienes que vivir con tristeza por eso, al contrario. Vive alegre de que el Señor, tú has encontrado favor en el Señor. Pero Salomón nos quiere decir algo aquí importante. Nosotros nos podemos disfrutar en ello, no por lo que estas cosas son, sino porque provienen de la mano de Dios. Amén. Por cuanto proviene de Dios y es bendición de Dios para mi vida, entonces yo me puedo disfrutar en ello. Pero me disfruto en ello en agradecimiento de aquel que me lo dio. En agradecimiento y servicio de aquel que en su misericordia y providencia decidió el bendecirme. Recuerda, Salomón lleva diciendo que el trabajo es vanidad y aflicción de espíritu. Pero ¿qué te dice aquí? Mira lo que él dice que te alegres en tu trabajo. Porque él ahora está hablando con los ojos puestos en el Dios del trabajo. Porque él ahora tiene los ojos puestos no en el mundo, no en su riqueza, no en su imperio, sino tiene los ojos puestos en esa mano proveedora de Dios. Por lo tanto, alégrate en el trabajo y vive agradecido por lo que el Señor te da o no te da. Acuérdate lo que dice Santiago, toda buena dádiva proviene de lo alto del Padre de las luces. Por lo tanto, todo lo que tú tienes viene de una mano que te lo proveyó. Vive agradecido. Y con aquello que Dios te da, disfrútate, gózate, pero siempre reconociendo que viene de Dios. Lo segundo, aquí Salomón nos dice, viviendo reconociendo que hay cosas mucho más valiosas que lo material. Mira lo que dice el verso 26. Dice, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría,
ciencia y gozo. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que le agrada a Dios. ¿Sabes lo que te dice eso? Es que hay algo más importante que lo material. Hay algo más importante que aquello que tú puedas coleccionar. Y te dice claramente aquí, sabiduría, paciencia, el gozo. Es que hay algo más importante, que es que tú tengas tus ojos puestos en el Señor. Que tú tengas tus ojos puestos en aquel que te da la ciencia, te da el gozo, te da la sabiduría. Ahora dice algo aquí que es bien triste. Y es algo aquí que nos tiene que asustar. Porque ¿sabes lo que él dice aquí? Al pecador, aquel que no tiene los ojos puestos en Dios, mira lo que dice, los pone a trabajar y a recoger. Y le da mucho. Y le da que amontone. Pero ¿sabes para qué? Para sencillamente quitárselo y dárselo a otro a quien él le agrade. ¿Sabes lo que me dice eso a mí? Yo me puse a meditar en eso y a pensar. No todo el que tú ves guiando un BMW y con una casa grande es bendecido. De hecho, puede ser el juicio de Dios. Que en esta vida lo ponga a trabajar y a amontonar y a vivir con todas esas preocupaciones, sencillamente para dejárselo a otro y a final de cuentas tener absolutamente nada. Piensa en eso. La riqueza no quiere decir que es bendición. Lo único que es bendición es tú teniendo tus ojos puestos en Dios, en el Señor. Por lo tanto, solo hay una forma de vivir, iglesia, en agradecimiento y buscando las cosas más grandes. Jesús dijo, mas buscar primero el reino de Dios y su justicia. ¿Sabes qué? Todo lo demás que el Señor quiera darte y que tú necesites, el Señor te lo va a dar. El Señor te lo va a proveer. Y el Señor te bendecirá en la medida, en la manera, en la forma que Él quiere. Dios es soberano. Y quiere decir que Él está en control. Y si tú crees que tú eres el que está en control, entonces hay un problema, porque tú te estás haciendo soberano o tú estás diciendo que Dios no lo es. No, Dios es soberano. Ahora tienes que reconocer, la iglesia, y te dejo con algo bien importante, que la única forma en que tú puedes ser agradecido a Dios y la única forma en que tú puedes buscar algo más valioso que lo que vas a encontrar en este mundo es encontrando a Cristo, es encontrando a Jesús, es siguiendo a Jesús, es viviendo por Jesús y viviendo para Jesús, porque solo Jesús te puede llevar a Dios. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y no hay otra forma por la cual el hombre pueda salvarse. Por eso es que entonces el autor de Hebreos nos dice, pon tus ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Pon tus ojos en Jesús. Pon tus ojos en el Cordero. Pon tus ojos en aquel Salvador maravilloso, tu amigo fiel de quien cantábamos hoy. Pon tus ojos en aquel que te lava con su sangre. Pon tus ojos en Cristo. Entrégale tu vida a Cristo. Vive para su gloria. Vive para su honra. Expande su reino. Toma tu cruz y síguelo. Entonces, tú vivirás en total agradecimiento, reconociendo que hay cosas más grandes, y entonces tu vida no será vanidad, y tu vida no será aflicción de espíritu, y tu vida no será una vida de dolor eterno, sino que tendrás resurrección con Cristo en ese glorioso día cuando Él venga. Mantén tus ojos en Cristo, iglesia. Sea agradecido por lo que tienes, reconociendo que hay cosas más importantes que el oro y que la plata. Tu mayor tesoro es Cristo. Es Cristo. Por eso el mensaje se llama el antídoto a la vanidad. Y el antídoto a la vanidad, a ese vacío, es Jesús. Jesús es el antídoto a la vanidad. Y que a Jesús sea la gloria por siempre. Amén. Oremos. Hoy Dios, danos conciencia hoy de lo corta que es nuestra vida, mi Dios. Lo corta que es nuestra vida. Y vivimos esta vida tan preocupados, mi Dios,
por dinero, por casa, por trabajo, por escuela, por deporte, mi Dios, por figura, por tantas cosas que ocupan nuestro tiempo, nuestros esfuerzos, Señor, nuestra energía, pero tampoco que te damos a ti muchas veces, Dios. Tampoco que agradecemos, Señor. Tampoco que nos enfocamos, oh Dios, en tu reino y en tu gloria. Perdónanos, Dios. Tráenos a ti, Señor. Llámanos cada día, oh Dios, a que caminemos más juntamente contigo, sabiendo que tú eres la vid y nosotros los pámpanos, mi Dios. Y que solo permaneciendo en ti, oh Dios, daremos fruto. Oh Señor, enséñanos a valorar lo eterno, mi Dios. Lo que perdura, lo que proviene de ti. Porque solamente en eso hay ciencia y sabiduría y gozo, Señor. Oh Señor, ayúdanos a no alejarnos de ti. Ayúdanos a enseñarle a nuestros hijos, a nuestros cónyuges, oh Dios, a nuestros amigos, a vivir enfocado, mi Dios, en ti. En tu gloria, en tu adoración, en tu palabra. Glorifícate hoy, Jesús, y bendícenos con tu Santo Espíritu. Por Jesús te lo pedimos. Amén.